primer tema, que lo va a abordar el maestro Reinaldo Castillo Aguilar. Es el tema sobre desarrollo curricular. El maestro Reinaldo, todos los expertos que en esta ocasión nos acompañan tienen un currículum muy amplio, de manera que solamente voy a leer los datos más destacados de su currículum. El maestro Reinaldo Castillo Aguilar, actualmente rector de la Universidad Pedagógica Veracruzana, cuenta con licenciatura en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, licenciado en Educación Media con especialidad en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior Veracruzana, Dr. Manuel Suárez Trujillo, especialidad en Política y Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México, maestría en Educación por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe de Cuba, maestría en Políticas Públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en México, candidato a doctorado en Sociedades Multiculturales y Estudios Interculturales por la Universidad Veracruzana y la Universidad de Granada, España. Y bueno, sin más preámbulos, maestro Reinaldo, bienvenido, e iniciamos con su tema. Un aplauso, por favor, para recibirlo. Bueno, muchas gracias, agradezco a los organizadores de este evento el habernos invitado. La verdad es que para quienes estamos en la academia es muy importante que desde el Congreso se promuevan este tipo de eventos de intercambio, de diálogos con los académicos que de alguna u otra manera estamos justamente en el plano de la concreción de estos temas que son muy importantes. Por ahí mi tema se llama currículum, me parece que es el segundo. Es ese. Bueno, es una situación bastante compleja, es un tema muy complejo. Quien estudia la cuestión del currículum puede hacer una especialidad, una maestría que llegue a durar 2 años. Yo tengo la enorme responsabilidad de comunicar algo sobre el concepto del currículum y demás en 15 minutos aproximadamente, así es que intentaré aprovecharlos. Por ahí, si le damos a la presentación, maestro Luis. Creo que no le sale. Bien, muchas gracias. Si le cambiamos. Bien, quisiera aprovechar este poco de tiempo para tratar o hablar 3 puntos básicos con ustedes. El primero tiene que ver con algunas aproximaciones conceptuales. ¿Qué es esto del currículum que tanto nos ocupa a muchos que estamos en el campo de la educación? Algunas ideas y reflexiones en torno a la política curricular en México. Y de ahí pasar a un tercer punto que tiene que ver con algunos planos o niveles de concreción curricular. ¿Qué pasa con este currículum? Empezamos por ahí. Adelante. Se reconoce en el campo, todos los pedagogos, todos los psicólogos, reconocemos, sociólogos y demás, reconocemos que cuando hablamos del currículum estamos refiriéndonos a un concepto polisémico. Por currículum podemos entender muchísimas cosas, dirían por ahí. Se ha convertido justamente en un objeto de estudio, en un campo de investigación, y la gran mayoría de los teóricos tienden a decir que, bueno, pues que el currículum pudiera ser entendido a partir de 3 grandes categorizaciones. Uno es aquellos que lo ven al currículum como un producto, otro más como un proceso y otros más como una práctica social y educativa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos del currículum en la educación básica, el currículum en la primaria, ¿a qué nos referimos? Bueno, desde la perspectiva del currículum como producto, estaríamos refiriendo sencillamente al plan de estudios. Currículum y plan de estudios se usan en un mismo sentido, parecen sinónimos, ¿sale? Cuando nosotros decimos, bueno, el currículum de la escuela primaria, pues igual estamos hablando del plan de estudios, pero desde esta perspectiva del producto, como algo acabado. Si la perspectiva de nosotros es definir al currículum como un proceso, nos estamos remitiendo el plan y sus componentes estructurales, es decir, los programas, sus
objetivos y demás. Ya nos referimos también a otras cosas muy interesantes que forman parte del currículum y que incluye los procesos que se gestan durante la ejecución de este plan curricular, tales como las acciones docentes, los procesos de enseñanza-aprendizaje y en general la relación que existe entre lo que sucede en el aula y las normas y lineamientos del plan curricular. Entonces nos referimos justamente aquí a dos cosas. Aquí es un proceso, no es el producto nada más de una reflexión, de un análisis de necesidades, sino es algo dinámico, algo que tiene vida, algo que se concreta en algún espacio. En este caso, pues es la escuela. Y la tercera gran categoría esta del currículum como una práctica, esto alude justamente a las interpretaciones, a las aspiraciones y a las percepciones que expresan los sujetos involucrados en el proceso curricular. Es decir, los tomadores de decisiones, los profesores, los estudiantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de currículum y en el lenguaje cotidiano de los profesores, currículum tiene como sentido básico el plan de estudios. No es incorrecto el uso, diríamos que en los términos de la literatura pedagógica sería aceptable. Intentando, del mundo de definiciones que hay, que podrían ser encajonadas en algunos de estos tres grandes apartados, hay una importante por ahí de Jimeno Sacristán que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, que dice que el currículum es el proyecto selectivo de cultura, un proyecto selectivo de cultura, y que dice que este proyecto selectivo de cultura es cultural, social, política y administrativamente condicionado. Es decir, que ese proyecto de cultura responde a ciertos intereses culturales, sociales, políticos y demás. Es, sin duda alguna, este elemento que se hace realidad dentro de las condiciones de la escuela tal y como se haya configurada. ¿Qué quiere decir esto? Que el currículum, si lo vemos un poco más allá del plan y los programas de estudio, se trata del eje articulador, de uno de los ejes articuladores de los sistemas educativos en cualquier país. Quien diseña un currículum ejerce poder, quien diseña un currículum toma decisiones muy importantes que tienen que ver justamente con lo que una sociedad demanda. El currículum justamente representa todo esto. Hay unas definiciones por ahí muy interesantes desde una perspectiva crítica que incluso llega a señalar que el currículum es un proyecto político. ¿Qué es esto de un proyecto político? Pues nada, que el currículum representa la concreción o la concreción de los ideales de un gobierno en turno. Y pues esto quiere decir, si lo tratáramos de concretar en una realidad de un país, en nuestro Estado mexicano hay un currículum, hay una serie de planteamientos curriculares y una política curricular que puede ser la misma a la que tienen en la República de Cuba. ¿Y por qué no es la misma? Porque políticamente, ideológicamente, detrás de estos diseñadores hay, por supuesto, concepciones, hay, por supuesto, intereses, hay, por supuesto, visiones del tipo de sociedad y del tipo de ciudadano que queremos formar. Este es el punto nodal justamente del currículum, que quien lo tiene, quien lo toma, quien decide, está construyendo no solo la lógica esta de formar estudiantes, sino que está construyendo al tipo de sujeto, al tipo de ciudadano que queremos para una sociedad determinada, para un país determinado. En este esquema que tenemos en la imagen, si lo vemos ya el currículum como cultura en la escuela, pues podremos ver cómo se ve en la imagen que tendríamos como tres aristas para poderlo reflexionar, muchas más. Por supuesto, es una adaptación de una perspectiva de Jimeno Sacristán. Miren, hablamos de que el currículum tiene contenidos, y que esos contenidos son una selección cultural. ¿Por qué esos contenidos y no otros? ¿Por qué esa historia patria que enseñamos en las escuelas primarias y no otra? Pues porque así le conviene al Estado mexicano. ¿Y quién determina qué es lo que le conviene al Estado mexicano? De ahí entonces que el currículum supone una organización de estos, y hay que preguntarse qué se organiza, cómo se organiza, quién los organiza, para qué los organiza. Que es lo importante. Aquí no solo es el contenido en sí mismo, sino la reflexión es importante porque ese contenido y no otro.
Pero en la otra perspectiva, bueno, pues también tenemos ciertas condiciones institucionales que enmarcan este currículum como cultura de la escuela, y nos referimos a las condiciones institucionales, es decir, a la política curricular del Estado, a la estructura de un sistema educativo como el que tenemos nosotros, por supuesto, y a una organización escolar. ¿Cómo está organizado todo esto? Y también subyace en la otra arista de esto del currículum, por supuesto, algunas concepciones importantes. Opciones políticas. Bueno, se piensa mucho cuando un partido es de izquierda, cuando un partido es de derecha. ¿Qué pasa con el sistema educativo nacional? ¿Qué pasa justamente? Bueno, pues en el currículum seguramente se plasman, esos intereses ideológicos, esos intereses políticos. La historia educativa de nuestro país, sin duda alguna, y si ustedes recuerdan por ahí el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río, cuando se hablaba de la educación socialista, justamente, bueno, pues la impronta que le deja el sistema educativo a través del diseño curricular es justamente esta. Una impronta que, por cierto, los gobiernos posteriores de Ávila Camacho y demás, bueno, pues le vinieron a dar un sesgo distinto. Cada sexenio aparentemente le va incorporando elementos a este diseño.